Hola Rosa. Hola Pedro. Hola mi gente. Hoy en Un Poco de Todo hablaremos sobre las fobias. Y por supuesto que muchas otras cosas interesantes. Así es que sube el volumen porque Un Poco de Todo acaba de comenzar. Y hola gente, hoy es 10 de noviembre de 2021 y este es nuestro episodio número 35. ¡Eso es! Nuestro episodio 35 de Un Poco de Todo. Gracias por escucharnos y por seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram y en Twitter. Nos encuentran como Un Poco de Todo PR. También pueden acceder a nuestra página web www.unpocodetopr.com. y recuerda que tú puedes ser un supporter. Los supporters de nuestro podcast aportan la cantidad de 99 centavos, $4.99 o $9.99 para apoyarnos a mantener y mejorar este podcast y que esto sea un palo. Ya sabes dónde conseguirnos. Mira, en todos lados está el enlace. Claro, busca el enlace y regístrate como supporter. Hay varias personas que nos han preguntado, mira, ¿qué es eso de los supporters? ¿Cómo funciona? Pues mira, anímate. Tú que me has preguntado, dale, mete mano. De pecho. Tírate de pecho. Y bueno, hoy en la introducción les dijimos que íbamos a estar hablando sobre las fobias. Eso es así. Esta conversación nosotros la hemos tenido en algunos momentos y decidimos hoy traerla aquí al podcast. Sí, yo pienso que es algo bastante común. Bueno, quizás no bastante común, pero todos conocemos a alguien que tiene alguna fobia, así que exactamente. de alguna manera lo podemos como tener bastante cerca. Definitivamente, así es que vamos a comentar un poco sobre las fobias, los síntomas, vamos a hablar sobre algunos factores de riesgo que podemos encontrar para padecer alguna fobia y vamos a comentar sobre algunas de las fobias más comunes y las más raras también. Sí, fíjate que una fobia es un miedo excesivo, exagerado, persistente e irracional. Irracional que no a nadie le hace sentido nada más que a ti. Y es un tipo de trastorno de ansiedad, así que estamos hablando de una condición, ¿verdad? De salud emocional o mental. Claro, y eso es importante porque mucha gente dice, yo le tengo miedo a esto. Pero hay que tener mucho cuidado en el miedo y cuando raya, entonces es una fobia. Claro, dice que puede estar dirigido a objetos, lugares, actividades, situaciones, animales o personas. Así que hasta otras personas uno puede tenerle miedo. Y ahorita vamos a ver algo de eso. Ahorita vamos a mirarlo. Dice que todos tratamos de evitar situaciones que nos hacen sentir incómodos. Yo pienso que yo me puedo identificar con eso, ¿verdad? Todos evitamos cosas que nos hagan sentir incómodos. Sin embargo, en el caso de las fobias, las personas que las padecen tratan de evitar a toda costa experimentar, ¿verdad? Un encuentro cercano con esa cosa o con esa persona, claro, o con esa situación particular. Esa situación, exacto. Y incluso pueden interrumpir sus tareas diarias. Así que ahí es que se convierte en un problema. Y mira qué cosa más interesante, que independientemente el tipo de fobia que la persona sienta o padezca, que ya mismo las vamos a mencionar, es probable que en la persona se den este tipo de reacciones. Mira, lo primero, que es lo que venimos mencionando desde el principio, es ese temor, ese pánico ante esa situación, ante esa persona, ante ese algo que es lo que te está causando ese temor. Lo segundo es que la persona está posiblemente consciente de que ese temor es irracional. Sin embargo, no puede hacer nada para controlar. Y ahí es que está el detalle. Por eso es que se convierte en una fobia y raya en, ¿verdad?, en ese asunto patológico que mencionábamos. La ansiedad, eso que te provoca, empeora a medida que se acerca a la situación o que está presente el objeto, ¿verdad? O lo que sea que está presente o que tenga proximidad a ti. ¿Verdad? Eso empeora, aumenta en intensidad. Y esto trae consigo también una dificultad para que la persona tenga un desempeño normal, para que la persona haga las cosas que hace comúnmente. Claro. Así que, porque eso puede paralizar a la persona. Por ejemplo, una persona que tenga miedo a estar en situaciones sociales puede encerrarse en su casa y no salir. Pues, correcto. Y pues evita que tenga sus interacciones normales. Claro. Y eso trae consigo también unos síntomas o unas reacciones ya más físicas, sudoración, la famosa taquicardia, ¿verdad? Esa aceleración de los latidos del corazón, esa sensación que tienes el pecho como apretado, dificultad para respirar. Sé que se traduce también en unos síntomas físicos, ¿verdad? Se somatiza, que sería el concepto. Sí, el concepto correcto. Incluso puede ser náuseas, puede ser mareo, dolor de cabeza, desmayo. Hay gente que se desmaya. Sí, cuando los papás cuando ven a los niños nacer, que ven la sangre. Claro. Papás, mamás y acompañantes
interesante. Sí. Y también un dato bien importante, cuando hablamos de niños, se dice que estos síntomas o estas manifestaciones casi siempre son berrinche, aferrarse entonces al adulto o a esa persona con quien siente protección, por supuesto llorar, que es típico de los niños, negarse a estar lejos o alejarse, ¿verdad? Físicamente de los padres, y por supuesto acercarse a esa cosa que es lo que le produce temor, pues ahí ya el niño está en un nivel altísimo de la ansiedad. Y aunque no hay causas específicas para que las personas tengan este tipo de experiencias, sí puede basarse en experiencias negativas previas, ¿verdad? Que hayas tenido una experiencia negativa, por ejemplo, con una serpiente, por ejemplo, caerte en algún lugar oscuro, con un perro, quedarte encerrado. Claro, quedarse encerrado en el elevador en un piso 11. Dicen también que la genética tiene que ver. Eso es bien interesante, fíjate. Sí, quizás haya algo de genética por ahí. El medio ambiente también puede ser un factor, porque de pronto la gente del Caribe, que sabemos que tenemos muchas experiencias, por ejemplo, con tormentas, pues podemos tener fobia a las tormentas, ¿verdad? Puede haber gente que hoy día presente fobia a las tormentas. Y algún detalle de función cerebral, ¿verdad? De cómo tu cerebro asoció algún evento particular y ahora pues tú lo continúas haciendo, ¿verdad? Asociando de esa misma manera para siempre, ¿no? Y tampoco es para siempre, porque sabemos que hay maneras de afrontarlo y de trabajarlo con terapia particularmente. Y también se han encontrado unos factores de riesgo para tú padecer o tener algún tipo de fobia. Por ejemplo, tu edad. Se dice que la fobia que tú vas a tener o cuando lo experimentas por primera vez ocurre en la infancia alrededor de los 10 años. Pero posterior a eso, en una edad posterior, pudiera ser que se desarrolle. Y eso estamos hablando... Sí, es muy interesante porque desde niño. Claro, así que, ¿verdad? Aunque quizás se muestre más adelante, lo podemos enfrentar, quizás esa experiencia particular desde que causa la fobia desde muy jóvenes. Sí, otro de los factores de riesgo que se ha encontrado es los parientes. Y aquí habla de dos cosas. Ya tú mencionaste el asunto posible hereditario, pero también por aprendizaje, por observación, sobre todo en los niños. Si observan que mamá, que papá, que esa figura protectora o esa figura adulta tiene esa fobia, pues el niño pudiera replicar de alguna manera este tipo de conducta. Y ya mismo vamos a dar unos ejemplos de esto. Comenzaremos a mencionar esto. También se habla dentro de los factores de riesgo del temperamento. Se habla de que si la persona es más sensible, es una persona muy cohibida, quizás muy tímida o muy negativa que lo normal, eso pudiera ser un factor de riesgo para padecer algún tipo de fobia. Otro, y por el último factor de riesgo que voy a mencionar, es enterarte de una experiencia negativa. Tú ahorita entre las causas mencionabas que haber pasado por una experiencia negativa puede ser, pero ahora habla como factor de riesgo el enterarte. Es que no la pasaste tú, pero por ejemplo viste en las noticias que se cayó un avión y eso puede entonces producir en ti ese desarrollo de esa fobia. Sí, imagínate, después del 9/11, por ejemplo, que fue una noticia tan abarcadora, ¿verdad? Que tanta gente se enteró, mucha gente puede haber desarrollado temor, y más allá de eso, pues, ¿verdad? Una fobia a montarte en un avión. Yo conozco gente que tiene fobia a montarse a los aviones. Sí, todos conocemos a alguien que tiene fobias, como les hemos dicho, ¿verdad? Así que seguramente has conocido a alguien con alguna de estas fobias que vamos a mencionar. Y esa es la petición. Ve identificando. Tú que estás escuchando, Identifícate. Bueno, pues vamos allá, vamos a lo que vinimos. La primera. Zoofobia, que es el miedo a los animales. Dice que es un miedo irracional que, ¿verdad? Algunos animales, puede ser algún animal específico, causado por su apariencia, ¿verdad? Sí. O por su percepción de lo que puede ocurrir, ¿verdad? Con ese animal. Claro. Entre ellas está la aracnofobia, que es el miedo a las arañas, sinofobia, que es el miedo a los perros, ¿verdad? Entre otras, hay montones. Yo conozco gente que le tiene miedo a las cucarachas. Uy, sí. De que no pueden vivir en un lugar donde haya cucarachas, no pueden vivir en un lugar donde hay lagartijos, por ejemplo. Sí, yo conozco una persona que le tiene fobia a los lagartijos. Te voy a decir qué fue lo que pasó. Yo también. Ella, ahora de adulta, ella identifica que cuando ella se muda con sus padres
padres, ella era pequeña, se mudan a una casa nueva, nueva para ellos, ya la casa había sido habitada por otra gente. Cuando abrieron la cortina en uno de los baños, ella dice que había cientos de lagartijos muertos, vivos, de todos tamaños, en todo tipo de descomposición. Todas sus manifestaciones. Dentro de la bañera, porque por la ventana del baño se habían estado metiendo. Así es que ella desarrolló esa fobia a los lagartijos, y quiero que sepas que ella iba en un momento dado por la autopista y ella ve un lagartijo dentro de su carro y ella se detuvo y tuvieron que rescatarla a la autopista. Logra estacionarse en el paseo, ella se baja del carro y no había quien le hiciera montar el carro. Yo conozco una también que trabajó conmigo en Nahuabo. ¿Tú sabes quién es? No la voy a mencionar. La mía trabajó conmigo también. Yo trabajé con ella. Pero ella no puede ver un lagartijo, se muere. Y una de nuestras oyentes también, Lisa odia a los lagartijos. Ella no puede ver un lagartijo, y si hay un lagartijo en la casa, ella no duerme. Qué horrible. Gracias y buenas noches. Sí, bueno, yo conozco a alguien muy cercano. Irracional, full. Que le tiene miedo a las esperanzas. Ay, no puedo. Sí, a las esperanzas. Las esperanzas que son tan indefensas y tan bonitas. Correcto, pero de eso se trata. Recuerda que hay un miedo irracional. Qué horror. De eso yo no me imagino tenerle miedo a una esperanza. Entonces, como... Yo no le tengo, yo no me llevo con los lagartijos, pero no es un miedo irracional. O sea, está ahí, yo lo espanto, pero no es que voy a salir corriendo, gritando, ¿verdad? Ese es el asunto. Sí. Ese es el asunto. Otra de las fobias más comunes es la hematofobia. Y ese es el miedo a la sangre. También conozco a alguien que tiene ese miedo. Ajá, tú y yo la conocemos muy bien. ¿Y ustedes también la conocen? Ustedes también la conocen. Tú que nos estás escuchando, ustedes también la conocen. Mira, y esto también incluye el asunto de las agujas, ¿verdad? Las heridas en general. Sí. Ven la sangre y con esto hay gente que se desmaya. Sí, esa persona de la que nos estamos mencionando anónimamente, que ustedes conocen. Tú sabes quién eres. No soy yo ni es Pedro, así que no, la conocen, pero no somos nosotros. Imagínense quién es. Ella hace un show cada vez que ve sangre. Grita. No le pueden sacar sangre. Es una cosa bien horrenda. Ella misma lo cuenta y dice como que yo no puedo manejar. Oye, me da pena. Nos estamos riendo, pero nos da pena. Incluso ella huele la sangre y es como una cosa mala. Sí, sí. Para ella es una cosa bien brutal. Bien horrible. Bueno, la próxima es acrofobia, que es miedo a las alturas, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con estar en un lugar alto, aunque no haya ningún peligro. Así que es como que si sabes que estás en un lugar alto, que hay alguna sensación de inestabilidad, mareo, ¿verdad? Estando cerca de balcones, de lugares así como que altos, simplemente. Aunque esté el balcón cerrado, claro, la persona tiene miedo. Por ejemplo, yo ¿verdad? No se compara con tener acrofobia, pero cuando nos paramos en el Edge, que está el cristal ese. Ajá. El Edge es el edificio bien alto que tiene un área en cristal. Eso te da cierta, ¿verdad? Temor a la sensación de que te vas a caer. Otra de las fobias, y yo creo que está bastante relacionada, es la aerofobia. En este caso es el miedo a volar, no necesariamente a las alturas. Y fíjate que el detalle importante aquí es que transportarse en avión es seguro, es considerado seguro. La cantidad de accidentes aéreos es mínima comparado con los accidentes de automóvil. Sin embargo, mucha gente le teme, ¿verdad? El miedo a estrellarse, a que el avión tenga una bajada súbita, que pierda, ¿verdad? Altura o que sea inestable. Sí, aquí me gustaría mencionar, mi mamá tiene aerofobia. Es una cosa bien rara, diría yo, su manera de ¿verdad? Su expresión de la aerofobia. Incluso en una ocasión uno de mis primos, hijo de mi tío que vive en Estados Unidos, se iba a casar y le enviaron el pasaje o una cosa así, le iban a sacar el pasaje, y a medida que se iba acercando el día, mi mamá estaba descontrolada. Mi mamá finalmente no fue a la boda. Wow. Así que, ¿verdad? De eso es que hablamos, de cosas que te impiden hacer cosas que verdaderamente tú deseas hacer, porque el temor es tanto que no lo puedes, ¿verdad? No te puedes exponer. Y en ese caso, ¿ella tuvo alguna experiencia anterior que le provocó esto? Honestamente no sé, yo sé que mi mamá viajó más joven, cuando era mucho más joven. Creo que viajó a Orlando, si no me equivoco, por estar equivocando, ¿verdad? Son sus memorias. Hemos hablado de mi memoria. Sí, lo hemos hablado. Ella ha compartido varias cosas de su juventud, obviamente, y yo pues eso no lo recuerdo con claridad, pero sí sé que
que lo del avión ella no lo puede manejar ahora. Sí. Pero- Fíjate, en el caso de mi tía, mi tía le teme a los aviones también, pero en el caso de mi tía fue que Titi Elba venían de un vuelo de Estados Unidos para Puerto Oh. Rico y el vuelo empezó con mucha turbulencia y la turbulencia fue, Muy o sea, fuerte. mucha gente gritó en el avión. Yo no había nacido, ellos me cuentan. Y se tuvieron que detener en un aeropuerto de emergencia porque en efecto el avión venía con desperfectos y tuvieron que cambiarlos de avión. O sea Uy, qué horrible. Sí, que no fue que la turbulencia, pero seguiste en el avión y llegaste. Es que tuvieron que detenerse. Y mi tía jamás Nunca se volvió a se montar. ha vuelto a montar en un avión. Wow, qué horrible. Horrible. Qué horrible. Horrible lo que hablábamos ahorita, ¿verdad? Las experiencias. Sí. Las experiencias previas. Otro de los miedos es la claustrofobia. Yo creo que esa la hemos escuchado en varias Súper ocasiones. común. Se usa muy comúnmente, aun cuando no sea una fobia, ¿verdad? Mucha gente dice como que "Ay, yo tengo claustrofobia", que es el miedo a los espacios cerrados. Por ejemplo, en mi caso, yo pienso que en algún momento yo tuve claustrofobia. Obviamente, como mencionó Pedro, tu temperamento te apoya a manejar el asunto y yo me expuse a subir en los elevadores, aunque me dé miedo. Claro. Así que creo que lo he ido como manejando, ¿verdad? Con la exposición. Seguro. Con meterme al O a elevador, exponerte. aunque tenga temor a estar en el avión, aunque Sí. tenga temor a estar en ciertos lugares. Joan. Ujú. Joan le teme También. a los elevadores. Sí, yo también. Es que es una sensación bien extraña, es una cosa bien loca. Y te quedaste encerrada en el elevador en Nueva York. Y lo feliz que me quedé y que me iba a quedar y Alex y Loriani se tiraron como corriendo y yo pues me voy detrás de ellos. ni Y modo. yo creo que también hace la diferencia si estás sola, si no estás sola, ¿verdad? Si estás acompañado. Sí, quizás, probablemente. hay una diferencia. Definitivo. Otra de las fobias más comunes es la astrafobia. Y esta yo no necesariamente la había escuchado. Yo tampoco. O quizás el término. Quizás uno sabía que había gente con miedo a esto, pero el término. Y este es el miedo a las tormentas. Sí, que lo mencionamos ahorita, que mucha gente probablemente después de Y- experimentar María, por ejemplo. Correcto. Y huracanes eso. muy serio. Ajá. Y eso incluye miedo particular a los truenos, a los relámpagos, ¿verdad? A esos rayos que caen o a los ruidos fuertes o a los destellos de luz que provoca ese tipo de fenómeno. Ahí es que radica entonces el miedo. Sí, es que los truenos definitivamente son como el momento de... Ajá. Ok, pues la próxima es la hipocondría o hipocondria, ¿verdad? Hemos escuchado por ahí el término. Muchas personas dicen, tú eres hipocondríaco. Y es una fobia peligrosa porque se puede convertir en una obsesión, ¿verdad? Si tienes un miedo irracional a padecer enfermedades, que incluso son enfermedades que te estás imaginando, ¿verdad? Ujú. Que estás pensando que estás expuesto a enfermedades, gérmenes, alguna situación particular. Que de hecho el asunto de los gérmenes es mucho más complicado. Claro, hay una gente que también específica, tiene una ajá, fobia ajá. específica a los gérmenes y tiene otro nombre, ¿verdad? Exacto. En este caso menciona que es un círculo vicioso de preocupación constante que alimenta continuamente la mente. Cuando mi abuela, en algún momento mi abuela tuvo literalmente diagnosticada y estuvo incluso hasta en un hospital de salud mental porque padeció esta condición, Ajá. ella iba hasta 3 veces al médico diariamente. Wow. O sea, que tú jamás imaginarías que yo no lo hubiese imaginado, simplemente. A veces la gente menciona hipocondríaco, y tú jamás pensarías que tuviera este impacto tan brutal de que 3 veces en el médico, hello. Sí, porque el asunto es que la persona siente cualquier síntoma, cualquier situación y piensa que se está muriendo. Sí, yo pienso que el impacto más brutal es la sensación de miedo a morirte de eso. Ajá. Mira, la fobia a los gérmenes es la verminofobia, O que es otra cosa. que es otra cosa. Y el miedo que está bastante relacionado a los gérmenes, a la suciedad, es la misofobia. Ok. Gracias por mencionarlo. Pues entonces mencionamos ahora la amaxofobia, que es el miedo a conducir. Puede estar causado por el miedo de hacer daño a alguien, sufrir un accidente, perder el control. No, ¿verdad? Es una fobia que puede ser a diferentes situaciones que tienen que ver con conducir.
Sí, yo me imagino que si una persona tuvo un accidente, probablemente pueda desarrollar claro. o lo chocaron, ¿verdad? No se convierte. En mi caso, por ejemplo, a mí me chocaron una vez y no fue un accidente fatal, ¿verdad? Afortunadamente, pero por mucho tiempo a mí me impactaron por la parte de atrás del vehículo y yo me río, ¿verdad? Pero fue un momento tenso. Mi carro salió del carril y mi carro quedó enterrado como en un badén, como una zanja a la orilla de la carretera donde yo iba. Qué horrible. Y la persona que me da a mí, como me saca a mí del medio, le da nuevamente al que está al frente de mí, y la que venía detrás de esa persona le da a ella. Wow. Así que fue chévere. Afortunadamente yo no a ninguno de los cuatro nos pasó nada, pero yo fui el que salí expulsado para allá, para la zanja esa. Y por mucho tiempo después, cuando yo iba guiando y tenía que frenar, yo miraba por el espejo para ver si la persona de atrás me iba a dar, y era como, me van a dar otra vez. Así es que obviamente no se convirtió en una fobia, pero fue como interesante, claro, el proceso. Tenemos la agorafobia, y esta, al contrario de la que mencionaste sobre la claustrofobia, que es el miedo a esos espacios pequeños, esta es miedo a los espacios muy amplios, muy abiertos. Interesante. Y eso es bastante raro que ocurra. Entonces tenemos también la dentofobia. Imagínate por dónde viene. Estoy casi seguro que sé. ¿Sabes? El miedo a los dentistas. Exactamente, dento. Casi siempre se ven los niños, ¿verdad? Pero yo conozco personas adultas que le tienen temor a ir al dentista, por ejemplo, el sonido que hace. Uy, sí. Los aparatos estos médicos, cuando te manejan los dientes y todo eso, suelen experimentar muchas sensaciones de temor. Horrible. Bien raro, ¿verdad? Tiene que ser horrible. Bueno, pues ahora vamos a mencionar unas fobias muy raras. Ahora vamos al otro extremo. Fobias que probablemente ustedes nunca han escuchado o muy pocas veces, porque estas eran las más comunes, ¿no? Así que. Oye, y aquí hay una complicación, y es que casi todos los nombres son bien complejos de pronunciar. Vamos a practicar con la primera. Adelante, Pedro. Te toca a ti. No quiero. Vamos a hacer el intento. Miren cómo se llama esta fobia. Hexacontaexafobia. Te salió de una. Mira, este es el miedo al número 666. 666. Yo le tendría más miedo a esa palabra. Pero claro. Y es que este número siempre ha sido asociado, ¿verdad?, con la figura del diablo, del demonio o del anticristo, ¿verdad? No sé cómo llamarle. Así es que, pues, la gente le teme. Sí, le teme a ese particularmente asunto. a las personas cristianas. Pues sí, quizás posiblemente ahí está el foco. Claro. Entonces la próxima es la santofobia con X. Esta fobia es fobia al color amarillo. Absurdo. Bueno, hablamos, ¿verdad?, de que son absurdas. Son fobias bien raras. Es un miedo irracional a ese color, ¿verdad?, que produce gran ansiedad a las personas que sufren este tipo de fobia. De pronto, en el sol, las pinturas amarillas, incluso donde se escribe la palabra amarillo, que es una cosa como más rara. Que no es el color, sino que de las letras que conforman amarillo, ¿verdad? La palabra. También puede ser eso. Wow. Mira esta, cada una yo creo que es más rara todavía. Turofobia. Ajá. Esto. Oye, nos estamos riendo si hay alguien. Oye, sin ganas de ofender a nadie. Sin ofender. Como bien raro. Miedo al queso. No puedo con esa. Independientemente sea mozzarella, americano, queso cheddar, mira el queso cottage, Rocafort. El olor del queso. El olor del queso, ¿verdad? La persona siente esa cosa bien horrible cuando huele o cuando ve o cuando tiene cerca un pedazo de queso. Esa yo jamás la voy a padecer. No puede ir a un lugar encanta. de hamburgers, por ejemplo, porque hay queso en todas las esquinas. Para nada. Diantre. Para nada, horrible. Bueno, la próxima es crematofobia o crometofobia. Cualquiera de las dos está correcta. Y esa es
Miedo al dinero. ¡Santo! Esa yo jamás la voy a tener. Pues mira, para estas personas es muy complicado manejar dinero. Por ejemplo, hacer las cosas comunes como ir al supermercado, ir de tienda, ¿verdad? Utilizar un billete es bastante complejo para estas personas. Y dice que pueden haber sufrido algún trauma causado por el dinero, ¿verdad? Que no necesariamente tiene que ver directamente con el uso, el manejo del dinero en sí mismo, sino como que alguna situación relacionada a dinero. Ok. Qué interesante. ¿Verdad? Que nos lo den a nosotros. Que la pues échalo para acá. y es diferente a la misofobia o germinofobia, que tiene que ver con los gérmenes, ¿verdad? Así que no necesariamente es por el tocar, tener, ¿verdad? Porque sabemos que el dinero carga muchos gérmenes y todas las cosas, eso lo hemos hablado antes. Claro. Mira esta, somnifobia. Y esta es el miedo a dormir. Imagínate tú, esto lo que provoca es insomnio. Porque la gente tiene un terror a quedarse dormido y que le pase algo durmiendo, que se muera, incluso a tener pesadillas. Claro. Qué horrible. Imagínate uno no poder dormir por miedo. Horrible. Mira, la próxima es coulrofobia. Parece todo lo que no es. Es el miedo a los payasos. Esto lo hemos visto, ¿verdad? Los payasos son como esas personas que casi siempre se llevan el medallón del miedo a los niños particularmente. Porque aunque a muchos niños les encanta, algunos niños pues no pueden ver un payaso, empiezan a gritar, ¿verdad? De lejos. Exacto. Hombrofobia. Hombrofobia no tiene que ver con el hombro ni tiene que ver con hombres. Tiene que ver con el miedo a la lluvia. Imagínate. Personas que tienen un miedo incontrolable a mojarse con el agua de lluvia. Sí. Y esto provoca que se obsesionen con objetos para no mojarse, con toldos, con sombrillas, con capas. Así que esos objetos para esas personas son inseparables, no pueden faltar. Sí, dice que incluso también el olor de la lluvia. El olor puede de la causar lluvia. Ansiedad. Correcto, que no es la lluvia, ¿verdad? Es cuando cae al piso, lo que huele a la tierra, o a ese olorcito como el bitumul, digo yo. A mí me encanta el olor de la lluvia. Bueno, ahora vamos a hablar de la fobia o miedo a las palabras largas, que es una palabra larga irónicamente. Ahora te toca a ti el reto. Hipopotomonstrosesquipedaliofobia. ¿Cómo es posible que tú tengas gente que le tenga miedo a las palabras largas y tú le pongas de nombre a su fobia una palabra larga? ¿Cómo? Eso explícame. Es horrible. Es como la ironía de la vida. Como por joder. Literal. Mira cómo se llama tu fobia. Hipopotomonstro que esquipedal. ¿Y de qué trata? Fíjate, pues esas las palabras largas. Ay, casualmente. Pero dice que esta fobia viene acompañada de timidez social y de miedo de hacer el ridículo, particularmente leyendo palabras largas. Así que ya tú sabes de dónde viene. Probablemente alguien se burló de esa persona. ¿De dónde viene el miedo de mis estudiantes cuando están leyendo en voz alta? Sí, dice también que se utilizan las palabras sesquipedaliofobia o laxofobia para nombrar, ¿verdad?, la fobia, porque sabemos que obviamente, como mencionamos, una palabra larga y las personas tienen miedo a pronunciar palabras largas. Qué interesante. Yes. Wow, mira esta. Omfalofobia. Esto yo no podía ni creerlo. Miedo a los ombligos. Imagínate. ¿Será que por ahí, por el ombligo va a salir? El ombligo. Por ahí, por el ombligo va a salir algo y se lo va a comer a la persona. Dice que, yo no puedo que también puede ser el tocar el ombligo. El tocarse, así que bañarse para esa persona es horrible. Imagínate. Horrible, una de las fobias definitivamente más raras. Porque es una parte de tu cuerpo que está contigo. Claro. O sea, naciste. Es con el ombligo. Todo el mundo tiene ombligo. Ni siquiera es algo externo. Wow. Mira esta. Hilofobia o temor a los árboles. Qué interesante, temor a los árboles. Dice que se suele desarrollar en niños pequeños, ya que se vincula con el temor que presentan las películas sobre bosques. Exacto, sí. Y los árboles los ponen así como, toda esa cosa. Así que el temor a encontrarse quizás algún objeto, una bruja o un duende, una cosa así entre los árboles. Wow. Mira esta.
Esta te va a hacer sentido porque hemos escuchado un poco por ahí, quizás no el término, triskaidekafobia. Este es el miedo al número 13. Tú sabes que el número 13 ha sido típicamente vinculado con la mala suerte. Así es que hay gente que le teme en exceso imagínate. a esto. Incluso sabemos que hay edificios Que le eliminan el que le 13. eliminan el 13 en los ascensores, ¿verdad? 12, 14 y siguen por ahí para 12, arriba. y si tú llegas hasta el 13 es penthouse. Es penthouse o exactamente. Sí. Fíjate en esta, papafobia. Ay, Dios mío. No es miedo a las papas fritas ni nada de eso. La papafobia es temor al Papa, al Santo Padre del Vaticano, jefe de la Iglesia Católica y todo lo que tiene relación con el Papa. Ay, perdón. Es como una fobia, ¿verdad? Hacia lo sagrado, hacia lo... Sí, hacia los santos. Los santos. Hacia estas figuras. ¡Wow! Ujú. ¡Qué brutal! Brutal. O sea, tú sabes que el Papa, bueno, Juan Pablo II, porque los últimos no, que se sepa, tuvo atentado de muerte. ¿De ¿Te verdad? imaginas? ¿Sabrá Dios? Sabrá Dios, sí. ¡Qué Una cosa! persona Bueno, interesante. wow. Mira esta, uranofobia. Adivina de qué es. A Urano. No, Algo miedo, parecido. miedo al cielo. Incluso miedo a la vida después de la muerte. Wow. También se desarrolla en personas que son muy creyentes y personas que tienen un alto sentido del juicio, de que los van a juzgar al fallecer. Wow. ¡Qué cosa más brutal! Interesante. Y bueno, culminamos con estas dos. Adelante. Cuéntame tú. Yo. Pues la próxima es pogonofobia. ¿Qué es eso? El miedo a las barbas. ¿Qué tú me dices? Sí, dice que es un miedo irracional. Qué bueno que tú no tienes esa fobia. No podría, imagínate, estoy divorciada. Porque tu marido tiene barba. Sí. Dice que es el miedo especialmente hacia las barbas más largas y pobladas. Pese a que las barbas, ¿verdad? Hay un asunto ahí de gérmenes y toda la cosa. Pero no tiene que ver entonces con... No se relaciona con eso. a los gérmenes. Es simplemente a la abundancia de pelo, ¿verdad? En la cara. ¡Wow! Ujú. ¡Qué horrible! Sí, yo pienso que la gente también lo puede relacionar con cosas malas. No sé, como... Bueno, no es tan raro como yo pensaría. ¡Qué interesante! Y bueno, con esta vamos a cerrar tripofobia. Ese es el miedo a los agujeros. Sí, en YouTube hay un montón de videos de eso de tripofobia. Qué Digo que te horrible. provocan el asunto de la tripofobia. Sí, Como- sí. Cosas pequeñas o en la carretera, ¿verdad? Que se vean agujeros, incluso los panales de abeja, que se ven Esa los figura, huequitos, esa o figura. el hueco que está en los ladrillos, ¿verdad? Los bloques, eso le provoca fobia, ¿verdad? O ese temor irracional a alguna gente. Sí, qué raro. ¡Qué horrible! ¡Qué horrible! Bueno, esta lista que hemos compartido con ustedes, un poco aquí para hablar del tema, pero también para reírnos también. Sí, Un ratito, yo creo que hay que tomarlo todo. Claro, nos Con hemos humorcito. reído, nos hemos vacilado el asunto, sin embargo, pues sabemos que hay muchas personas, Sí, ¿verdad? sí, En el sí. mundo que padecen alguna fobia. Claro. Y que yo pienso que lo importante es que cuando identificas que tienes una fobia que te está impidiendo hacer tus cosas, ¿verdad? Comunes, tus cosas necesarias, por ejemplo, que no te permite salir de tu casa, que no te permite relacionarte con otras personas, pues hay que buscar ayuda. Ese es el momento de decir, pues mira, That's voy a the tratar moment. esto porque ya no me está permitiendo hacer mis cosas, lo que necesito hacer o lo que quisiera hacer verdaderamente. Exactamente, that's the moment. Así es que el llamado está claro. Si notas que tienes algún tipo de síntoma, algún tipo de situación que te esté provocando algún miedo, alguna fobia irracional, comunícate, pide apoyo, ve a tu médico y cuida tu salud mental. Yo creo que ese es el llamado más importante Así mismo. de conversar sobre esto. Y con esto damos fin a nuestro episodio de hoy. Taracatán. Gracias por siempre escucharnos. Le queremos anunciar que hemos activado una función nueva a todas aquellas personas que nos escuchan por Spotify. Sí. Van a darse cuenta que en el episodio o en la explicación del episodio va a haber una sección donde te vamos a poner preguntas. Y eso es una manera de nosotros interactuar más con ustedes. Así que nos pueden responder por ahí también. Escribe por ahí tus preguntas, tus respuestas a nuestras preguntas. Tus respuestas a nuestras preguntas, exactamente. Así es que hemos activado esa función para estar más cerquita
cerca Así de mismo. ustedes. Eso nos acerca mucho más. Gracias por escucharnos y por seguirnos siempre en nuestras redes sociales. Recuerda que nos consigues en Facebook, en Instagram y en Twitter. Como Un Poco de ToPR, Recuerda nuestra página web. www.unpocodetopr.com. Anótate si quieres ser supporter. Busca el enlace en todas partes. Nos vemos en la próxima. Un abrazo, mi gente.